Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas rosas. Son bastante fáciles de realizar. Cada flor está compuesta de 5 pétalos, luego tenemos el receptáculo y 2 hojas. Cada hoja tiene 3 piezas, todas las piezas hacemos de la misma manera. La flor, contando con el tallo, tiene alrededor de 5 centímetros y junto con el tallo tiene alrededor de 19 centímetros. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros, cinta de floristería y pegamento de silicona caliente. Vamos a empezar por los pétalos. En total tenemos 5 pétalos, hay 2 un poquito más pequeños y otros 3 son un poquito más grandes. Todos los pétalos empezamos de la misma manera. Entonces, formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado. El punto deslizado hacemos en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la primera vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos 6 aumentos y después del último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la primera vuelta. Este punto no se teje. Entonces saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 6 veces es un punto bajo y un aumento. Aquí también empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo y 2 puntos bajos. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Después de terminarla deberíamos tener 18 puntos. Y aquí igual que en la vuelta anterior, después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, vamos a hacer una vuelta más. Marcamos el punto. El motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
El motivo también repetimos 6 veces, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. También aumentamos 6 puntos. 2 puntos bajos y un aumento. Después de hacer el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos bien el anillo mágico y cortamos los 2 hilos. Este es el pétalo más pequeño. Hacemos otro pétalo igual que este. Ahora vamos a hacer los pétalos más grandes. Empezamos las primeras 4 vueltas, hacemos igual que en el pétalo pequeño. Entonces formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la primera vuelta hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 6 veces es un punto bajo y un aumento. Repetimos un punto bajo, un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 4, el motivo que repetimos 6 veces son 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Las primeras 4 vueltas hacemos igual que en el pétalo pequeño. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador.
En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 menguados seguidos. Para hacer un menguado cogemos la mitad del punto, es el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora, el motivo que vamos a repetir 4 veces son 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos por separado y un aumento. El aumento nos tiene que coincidir con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos y un aumento. Otra vez 3 puntos bajos, un aumento, repetimos una vez más, 3 puntos bajos, un aumento y terminamos la vuelta con 2 menguados seguidos. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo, repetimos, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aquí hacemos 5 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el mismo punto que el último punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Estiramos un poco la parte de arriba y este es el pétalo más grande. Este es el pétalo pequeño y este es el pétalo más grande. Entonces de los pétalos pequeños hacemos 2 y de los pétalos un poquito más grandes hacemos 3. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Con el hilo en color verde formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 2, el motivo que repetimos 2 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Marcamos el punto. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 2 puntos bajos por separado, y después 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, y 2 puntos bajos en el mismo punto. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 2 veces es un aumento y 3 puntos bajos. En el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta hacemos un aumento. Ahora 3 puntos bajos. Y repetimos un aumento y 3 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta más sin aumentar. Deberíamos tener 10 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 4 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 10 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. El extremo del anillo mágico podemos sacar hacia afuera para que no nos moleste. De momento no cerramos el anillo mágico. Por aquí vamos a pasar un alambre para formar el tallo. Ahora hacemos 8 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado. Y en el siguiente punto también hacemos un punto deslizado. Ahora un punto bajo, un punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, volvemos a coger el hilo y pasamos por los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Ahora un punto alto, y un punto doble alto. Tenemos 3 puntos deslizados, un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Ahora saltamos un punto en la vuelta número 4 y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y esta parte vamos a repetir otras 4 veces más. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Tres puntos deslizados, empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo. Un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos esta parte otras 3 veces más. Y ahora terminamos la vuelta en el punto deslizado. Hacemos un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, el extremo escondemos dentro.
Ya tenemos el receptáculo y tenemos los pétalos. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Vamos a hacer dos hojas como esta. Esta hoja está compuesta de 3 hojas pequeñitas realizadas de la misma manera. A 2 hojas ponemos alambre de 12 centímetros, que doblados son 6, y a la hoja del centro ponemos un alambre de 16 centímetros. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, hacemos 8 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre. Si hacemos hojas más pequeñas, con el tallo más pequeño, colocamos un alambre de 12 centímetros. Lo colocamos junto con las cadenetas entre el ganchillo y la hebra. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre. Y hacemos un punto bajo. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Hacemos un punto medio alto, echamos una hebra. En el siguiente punto de la cadeneta cogemos el hilo por debajo del alambre. Volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. Echamos una hebra. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto en 2 pasos por encima del alambre. Tenemos un punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos. 3 puntos altos. 4 puntos altos. Ahora hacemos un punto medio alto. 2 puntos bajos en el último punto de la cadeneta. Primero hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora doblamos el alambre por la mitad. Hacemos un punto de cadeneta, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la hoja. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. En el último punto de la cadeneta, donde ya tenemos 2 puntos bajos, hacemos otros 2 puntos bajos. Dos puntos bajos y ahora hacemos un punto medio alto en el siguiente punto, nos coincide con el punto medio alto por el otro lado de la hoja. Ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos altos. Ahora un punto medio alto. Y un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. El hilo tenemos por detrás de los 2 alambres. En el primer punto de esta vuelta hacemos un punto deslizado. Y ahora por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. El hilo dejamos un poco largo. Cerramos el punto. Aplastamos bien el alambre. Cortamos el extremo. Ahora abrimos un poquito el alambre y lo enrollamos alrededor de
medio centímetro o un poquito más. Y lo tapamos con el hilo que hemos dejado. Lo tapamos. Ahora pasamos el hilo entre los alambres. Seguimos girando en el mismo sentido. Otra vez pasamos el hilo entre los alambres. Y ahora hacemos otra hojita igual que esta. Hacemos otra hoja igual que esta, también con el alambre de 12 centímetros. Y la última hojita hacemos igual, pero añadimos un alambre de 16 centímetros. Entonces formamos el primer punto, hacemos 8 puntos de cadeneta, añadimos un alambre, subimos un punto de cadeneta y ahora sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta, 4 puntos altos, un punto medio alto, dos puntos bajos en el último punto de la cadeneta, doblamos el alambre, lo dejamos bien pegadito a la vuelta, hacemos un punto de cadeneta, giramos la labor y por el otro lado, en el último punto de la cadeneta, hacemos 2 puntos bajos. Hacemos uno y otro en el mismo sitio. Ahora un punto medio alto, 4 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta, un punto de cadeneta por detrás y cortamos el hilo. Aquí cortamos el hilo todavía más largo que en la hojita anterior. Cerramos el punto, colocamos la hoja, cortamos el extremo, ahora juntamos los dos extremos, aquí enrollamos alrededor de 2 centímetros o más. Y esta parte tapamos con el mismo hilo. Y aquí vamos a añadir las dos hojas con el alambre más pequeño.
Podemos doblar un poquito el tallo de las hojas para colocarlo más fácil, para poder colocarlo más fácilmente. Y ahora una hoja colocamos por un lado y la otra hoja colocamos por el otro lado. Y seguimos girando. Tapamos otro poquito, alrededor de 1 centímetro. Y ahora aquí tenemos que cortar los alambres de las hojas pequeñas. Abrimos los dos alambres que han quedado, pasamos el alambre, tapamos otro poquito para que el alambre no se vea, pasamos entre los alambres y giramos un par de veces, repetimos. Y hacemos otra hoja igual que esta. Tenemos todas las piezas preparadas. Vamos a necesitar un alambre más. El alambre doblado debería tener 18 centímetros. Este alambre vamos a utilizar para formar el tallo. Primero vamos a pegar al alambre uno de los pétalos pequeños. Y por el otro lado pegamos otro pétalo pequeño. Y ahora por encima vamos a ir pegando los otros 3 pétalos. Para el primer pétalo echamos solamente el pegamento en la parte de abajo y solamente en la parte derecha del pétalo. Ahora colocamos el otro. Aquí ya podemos echar un pegamento por un lado, por la parte de abajo y por el otro lado. Y el último pétalo tenemos que pegar por debajo del primer pétalo y por encima del último.
Entonces echamos también el pegamento. Y aquí abrimos un poquito la parte de arriba de los pétalos. Podemos estirar un poco. Si vemos que no se sujeta, echamos otro poquito del pegamento. Ahora cortamos todos estos hilos a la altura de las 5 cadenetas que hemos hecho para poder sujetar los pétalos. Y colocamos el receptáculo. Pasamos el alambre por dentro del anillo mágico. Primero miramos si queda bien. Ahora echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Y lo dejamos bien pegadito a la rosa. Y ahora estas partes también podemos pegar un poquito. Ahora vamos a tapar el tallo. Lo podemos hacer con cinta de floristería o con el hilo que hemos utilizado para hacer las hojas y el receptáculo. Bajamos 4 o 5 centímetros y colocamos la primera hoja. Y bajamos otro poquito, colocamos otra hoja por el otro lado. Y tapamos el resto del alambre. Así queda la rosa terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.